En el estudio profundo de Maquiavelo sobre la consolidación del poder y la riqueza silenciosa, se observa un principio esencial: lo que el mundo percibe a simple vista rara vez refleja la verdadera magnitud de los proyectos que se gestan detrás del telón. A ojos de los demás, una persona puede parecer ordinaria, cumplir con rutinas diarias, regresar a casa, cenar y quizás distraerse un poco antes de dormir. Sin embargo, de manera invisible, está construyendo algo monumental, una estructura de poder que permanecerá oculta hasta que sea demasiado tarde para que otros compitan. Este enfoque, al que Maquiavelo habría llamado el arte de la ocultación, se basa en la disciplina de proyectar humildad y normalidad mientras se consolida una fuerza considerable y estratégica. Los resultados, lejos de ser evidentes, hablan por sí mismos en el momento exacto. El gran ejemplo histórico lo dan los Medici en Florencia. Aparentaban ser meros banqueros, discretos, pero detrás de esa fachada aparentemente inocua manejaban elecciones papales, comisiones de arte y conflictos bélicos, demostrando que el poder más temible es aquel que nadie advierte, y esta es la lección central para quien desea convertirse en una fuerza invisible, un arquitecto silencioso cuya influencia se extiende sin ser detectada. La primera regla para acumular riqueza sin atraer atención indebida es dominar la capacidad de mantener un perfil bajo. Maquiavelo señaló que los hombres juzgan más por los ojos que por la acción, lo que significa que la mayoría confunde símbolos con sustancia. Así, vestirse modestamente, conducir vehículos que no llamen la atención y vivir con discreción son estrategias de invisibilidad efectiva. En contraste con la mentalidad moderna que confunde visibilidad con respeto, el hombre sabio entiende que la exposición pública despierta envidia, genera oposición y frena el progreso silencioso. Cada inversión, cada ahorro reinvertido, es un soldado en un ejército de capital que trabaja sin que nadie lo perciba. Gastar para impresionar es desperdiciar fuerza, invertir y multiplicar en silencio asegura intangibilidad. La fortuna favorece a quien actúa con astucia y estrategia, no a quien presume. La riqueza silenciosa se construye mediante la constancia exterior y la audacia discreta, mientras que los demás son distraídos por la apariencia y el ruido superficial. El poder oculto crece más rápido que el que se muestra, y esta es la esencia de la fuerza invisible que Maquiavelo enseñaba a observar. El segundo principio clave en la construcción de riqueza silenciosa consiste en aprender la estrategia de movilizar recursos antes de que pierdan valor, reconociendo que el dinero ocioso es como un soldado sin misión, vulnerable y decreciente ante la inflación y la inercia. Los ricos entienden que mantener fondos sin inversión es perder fuerza. Por ello, canalizan sus recursos hacia activos que se multiplican y crean valor constante, como propiedades, negocios privados o fondos de inversión. Siguiendo la lógica de los comerciantes florentinos que enviaban sus barcos por el Mediterráneo, aceptando riesgos calculados, los capitalistas modernos despliegan su dinero estratégicamente, garantizando que cada unidad invertida tenga un destino que genere retorno. La clave no es la velocidad, sino la precisión, no seguir la multitud ni perseguir tendencias especulativas, sino invertir con visión y paciencia, permitiendo que la riqueza circule y se multiplique, mientras la atención del individuo se centra en la creación y el control estratégico de su capital, evitando pérdidas por distracción, comparación o ruido innecesario. El dinero y la atención deben colocarse con intención, pues de allí surge la verdadera estructura oculta de la riqueza. Finalmente, el estudio de Maquiavelo sobre la acumulación del poder y la riqueza silenciosa resalta un nivel más profundo. No solo se trata de dónde se invierte el dinero, sino de cómo se administra la atención y la energía personal. Cada momento desperdiciado en comparaciones, ostentación o ruido superficial es una oportunidad perdida para construir, crear y consolidar influencia y capital. La disciplina de mantener la apariencia de normalidad mientras se desarrolla una estrategia de crecimiento interno permite que la fuerza real emerja de manera imparable, invisible hasta que alcanza su plenitud. La acción estratégica y silenciosa, el reinvertir en lugar de gastar, y la precisión al desplegar recursos, constituyen la verdadera arte del poder oculto que Maquiavelo identificó como fundamental para quienes buscan no solo sobrevivir, sino prosperar con discreción y eficacia.
Para quien desee aplicar estas enseñanzas, se enfatiza la importancia de observar, analizar y actuar con audacia calculada, convirtiéndose en una fuerza invisible que transforma su entorno sin necesidad de reconocimiento inmediato. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y seguir explorando estas enseñanzas, porque cada acción estratégica en silencio construye un imperio invisible que habla por sí mismo. En el análisis profundo de Maquiavelo sobre la acumulación silenciosa de poder y riqueza, se enfatiza un principio crucial: el hombre moderno se distrae persiguiendo las fortunas ajenas mientras su propio potencial permanece sin reclamar. Maquiavelo insistió en el aislamiento como herramienta para la claridad y el dominio personal. Aquel que desea ser obedecido primero debe aprender a gobernarse a sí mismo. En la era actual, este autocontrol se manifiesta inicialmente a través del silencio, que se desdobla en 3 dimensiones: financiero, social y mental. Comunicar tus ambiciones o compartir tus próximos movimientos equivale a entregar poder, pues cada exposición reduce proporcionalmente tu influencia y aumenta la resistencia ajena. Así, la pregunta fundamental que todo aspirante al poder debe hacerse es si está construyendo silenciosamente su imperio, permitiendo que crezca a puertas cerradas, o si aún explica sus metas a quienes nunca las comprenderán. Esta línea divisoria distingue al soñador, que busca validación, del estratega maquiavélico, que busca resultados, y es en esta diferencia donde se encuentra la clave de la riqueza silenciosa. La disciplina del movimiento constituye la segunda regla esencial para construir riqueza discreta y efectiva. Maquiavelo enseñó que la fortuna favorece a los audaces, pero no a los imprudentes. Se refiere a aquellos que actúan con rapidez y cálculo, ejecutando estrategias con precisión. El dinero debe funcionar como un ejército leal, entrenado, desplegado y enviado para conquistar territorio que amplíe el dominio de su dueño. La diferencia entre la masa y la élite radica en la utilización activa de los recursos. El hombre común deja sus fondos inactivos, sujetos a la erosión de la inflación y la pérdida silenciosa, mientras la élite los moviliza con precisión hacia activos que generan valor y multiplicación constante. Invertir en bienes raíces, negocios privados o herramientas de producción permite que el capital genere energía y retorno incluso mientras sus manos permanecen inactivas, replicando el ritmo estratégico de figuras como Warren Buffett y Elon Musk, quienes reinvierten continuamente antes de que el dinero se enveje o pierda fuerza, siguiendo una lógica maquiavélica de flujo y movimiento constante de riqueza. Otro principio clave que Maquiavelo subraya es la ocultación de la acción, la combinación de astucia y fuerza. El león no puede protegerse de trampas, y la zorra no puede protegerse de lobos, por lo que es necesario ser astuto para detectar peligros y fuerte para intimidar adversarios. Esta dualidad, fuerza en la ejecución y discreción en la exposición, constituye la base del poder silencioso. En la actualidad, esta estrategia se traduce también en la gestión de la presencia digital. A menos que la atención pública sea fundamental para la empresa, es preferible mantenerse fuera de la visibilidad constante. Cada publicación, cada ostentación, cada demostración de progreso, abre puertas a la envidia, la imitación o el sabotaje. Cultivar la mística, operar como sombra detrás de la cortina y resguardar la privacidad mediante mecanismos financieros y legales, permite que los movimientos estratégicos se ejecuten sin interferencia externa. La discreción se convierte en moneda, y el hombre que se mueve silenciosamente gana 2 veces, cuando logra sus objetivos y cuando nadie advierte su avance, consolidando un poder que se despliega con precisión y eficacia. Finalmente, el nivel superior de poder silencioso se alcanza mediante la inversión a largo plazo y la paciencia estratégica. Maquiavelo observó que el sabio actúa de inmediato donde el necio espera la oportunidad perfecta. En finanzas, esto se traduce en automatización y constancia, en comprometer capital de manera que crezca discretamente con el tiempo, sin depender de la especulación ni de la fortuna visible. La riqueza silenciosa se basa en la previsión, la disciplina y la acción calculada, asegurando que cada recurso invertido se multiplique en valor mientras el mundo permanece ajeno a los movimientos. La atención y el capital deben colocarse con intención,
eliminando la necesidad de validación externa y priorizando la eficacia estratégica sobre la notoriedad. Para quienes buscan aplicar estas enseñanzas, Maquiavelo nos recuerda que el poder invisible y la acumulación de riqueza no son fruto de la exhibición, sino de la precisión, el movimiento constante y la prudencia oculta. Suscríbanse, comenten, compartan y observen cómo la estrategia silenciosa transforma el potencial en imperio. En la profunda exploración de Maquiavelo sobre la acumulación estratégica de riqueza, se destaca que el verdadero estratega no construye de manera improvisada, sino mediante sistemas cuidadosamente diseñados y automatizados. Instrumentos modernos como ETFs, fondos de índice y planes de inversión recurrentes permiten crear un ejército financiero que marcha sin intervención constante. Cada aporte mensual, cada reinversión automática, fortalece un imperio silencioso que trabaja mientras su dueño duerme. Este enfoque remite a los antiguos comerciantes de Venecia, que enviaban numerosas embarcaciones al mar con la certeza de que algunas naufragarían, pero los sobrevivientes multiplicarían la fortuna, cubriendo todas las pérdidas. La diversificación, lejos de ser una estrategia moderna, es una disciplina histórica que la élite contemporánea reproduce al evitar apuestas impulsivas y perseguir emociones pasajeras, manteniéndose constante, paciente y aburridamente efectiva. Maquiavelo consideraba la paciencia como la armadura del gobernante, decidir con claridad y dejar que el tiempo ejecute la estrategia, sin reaccionar de manera impulsiva, asegura que los sistemas crezcan y consoliden su poder de manera silenciosa y sostenida, más allá de la percepción de los demás. A medida que los sistemas de inversión crecen, surge un desafío crítico, los límites de un solo flujo de ingreso. Ninguna fuente, por sólida que parezca, es inmune a impuestos, congelamientos o interrupciones externas. Un gobernante que depende de una única fortaleza es vulnerable. Por ello, Maquiavelo aconsejaba construir múltiples fortalezas independientes, principio que se aplica directamente a las finanzas. Crear flujos paralelos de ingreso resilientes y autónomos es esencial para mantener la soberanía económica. Cada nueva fuente de flujo de caja actúa como una fortaleza adicional, asegurando estabilidad y multiplicando la capacidad de maniobra. La pregunta estratégica que cada aspirante a riqueza debe plantearse es cuántas fortalezas ha levantado silenciosamente mientras el mundo duerme y cuántas sobrevivirían si su ingreso principal desapareciera. La riqueza silenciosa no depende de la ostentación, sino de la capacidad de mantener sistemas que continúen generando valor de forma constante, sin depender de la atención ni de la aprobación externa. La multiplicación de la riqueza requiere pasar del movimiento individual al crecimiento estructurado. Automatizar inversiones y diversificar recursos construye un sistema de flujos de ingresos que actúa de manera independiente. Cada dólar reinvertido, cada unidad de negocio secundario, cada propiedad bajo estructuras legales como LLCs o fondos, funciona como un tributario que alimenta un río privado de capital, incrementando la independencia del propietario. La élite moderna, siguiendo la lógica maquiavélica, multiplica sus fronteras silenciosamente. Jeff Bezos expandió su imperio más allá de los libros hacia la nube y la logística. Los Medici fueron más allá de la banca, adquiriendo tierras, arte e influencia política. Cada flujo de ingresos se construye como si fuera la base de un imperio, diseñado para resistir pérdidas en otras áreas, garantizando soberanía económica y seguridad frente a la inestabilidad. Esta es la esencia de la disciplina del estratega, transformar la riqueza de un salario en un sistema autónomo, invisible y resistente. Finalmente, Maquiavelo enseñaba que la protección del imperio requiere estructura y silencio. Un gobernante sabio no solo construye fortalezas, sino que sabe cuándo ocultarlas. En tiempos modernos, estas fortalezas adoptan la forma de entidades legales, LLCs, fondos y estructuras corporativas complejas que actúan como escudos entre la riqueza y los ojos que buscan apropiarse de ella. La creación de laberintos de propiedad dificulta la acción de competidores y enemigos, asegurando que incluso quienes conocen los activos no puedan acceder fácilmente a ellos. Cada propiedad debe tener su propia entidad legal, cada negocio su estructura adecuada, no por anticipar un ataque,
sino por prepararse para cualquier eventualidad. Esta estrategia de protección silenciosa, combinada con la multiplicación de flujos de ingresos independientes y el movimiento constante del capital, permite que la riqueza crezca de manera segura, resiliente y autónoma. Para quienes desean aplicar estas enseñanzas, se recomienda suscribirse, comentar, compartir y reflexionar sobre cómo la construcción discreta y estratégica de sistemas financieros transforma un capital inicial en un verdadero imperio invisible. En el estudio profundo de Maquiavelo sobre el poder silencioso y la acumulación estratégica de riqueza, se destaca que la mente maquiavélica reconoce la traición como una regla inevitable de la naturaleza y se prepara con anticipación para la tormenta que siempre acecha. Esta disciplina no es exclusiva de épocas pasadas. Los magnates contemporáneos, desde los legendarios Rockefeller y Walton hasta los billonarios de hoy, aplican las mismas tácticas de privacidad y estructura como armadura. Operan en silencio, respaldados por ejércitos invisibles de abogados, contadores y asesores financieros, quienes actúan como generales secretos de su imperio, asegurando que cada movimiento estratégico esté protegido y optimizado. Maquiavelo advertía: nunca se debe mostrar la herida antes de poder atacar. En la vida personal, esto se traduce en resistir la tentación de presumir o justificar logros. El verdadero constructor silencioso deja que su trabajo hable por sí mismo, preservando la ventaja y evitando que la exposición prematura genere interferencias o envidias que disminuyan su poder. Una manifestación avanzada del poder silencioso se encuentra en la caridad y la filantropía discreta, que Maquiavelo consideraría como la forma más elevada de influencia, dar sin buscar reconocimiento ni aplausos. Toda donación pública, destinada a generar admiración, no es virtud sino marketing. La verdadera fortaleza reside en la generosidad anónima, que refuerza la humildad del estratega y su capacidad de influencia, recordándole a la fortuna que uno controla la abundancia sin depender de ella. Esta práctica ha sido utilizada por los Medici, quienes financiaban hospitales y catedrales sin atribución, y por billonarios contemporáneos que crean fundaciones no para notoriedad, sino para ejercer control y generar alianzas invisibles. La caridad discreta fortalece la autoridad moral sin despertar la envidia, construyendo redes de buena voluntad que superan cualquier reconocimiento superficial y que contribuyen a consolidar un poder duradero y respetado en silencio. La selección cuidadosa del entorno y de los aliados es otro principio clave del poder maquiavélico. Incluso la mente más brillante puede verse entorpecida por la compañía equivocada. Rodearse de personas que prosperan en el ruido, la atención y la dispersión socava el avance silencioso. El estratega elige aliados que protejan el secreto y compartan códigos de discreción, evitando amigos que divulguen información o busquen validación externa. Cada conexión debe contribuir al fortalecimiento del imperio sin comprometer la confidencialidad. Reducir el círculo hasta mantener solo aquellos que resguardan la ambición y piensan con claridad permite que el pensamiento profundo y la riqueza crezcan sin interferencias. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder de un gobernante se refleja en la calidad de sus consejeros y aliados, y que la proximidad estratégica determina la estabilidad y expansión del reinado, ya que los vínculos correctos multiplican la fuerza mientras que los incorrectos la erosionan. Finalmente, la cumbre del poder silencioso reside en dominar la psicología del legado, la adaptación constante y la evolución estratégica. La riqueza no es solo posesión, sino proceso, se multiplica y se protege mediante disciplina, lectura, estudio de leyes financieras y comprensión profunda de los ciclos del mercado. Maquiavelo enseñaba que quien aprende más rápido que el mundo evoluciona, y que la fortuna favorece a quienes se adaptan de manera constante. Este conocimiento silencioso, acumulado y aplicado con rigor, actúa como capas invisibles de defensa que protegen la fortuna, asegurando que la riqueza no dependa de tendencias pasajeras ni de validación externa. Los mayores gobernantes y magnates modernos, desde Lorenzo de Medici hasta Warren Buffett, consolidan su poder y legado a través de la información y la estrategia, no de la imagen ni de la exposición pública. Para quienes buscan aplicar estas enseñanzas, se recomienda suscribirse, comentar,
compartir y reflexionar sobre cómo la construcción de un imperio invisible y disciplinado transforma no solo la riqueza, sino la propia capacidad de mando y dominio en la vida. En el análisis detallado de Maquiavelo sobre el poder oculto y la acumulación estratégica de riqueza, se enfatiza que la paciencia y la constancia son los pilares fundamentales de la verdadera prosperidad. Mientras que el hombre impaciente construye castillos efímeros sobre arenas inestables, vulnerables a cualquier cambio, el hombre paciente edifica fortalezas sobre roca firme, donde cada decisión y movimiento estratégico se asienta en bases sólidas que resistirán el tiempo y la adversidad. Los mercados, aunque volátiles, premian más la consistencia y la disciplina que la simple inteligencia o la rapidez. Maquiavelo reflexionaba que no son los títulos ni el reconocimiento externo los que honran al hombre, sino que son los hombres quienes otorgan honor a los títulos, y esta enseñanza se traslada directamente al manejo de la riqueza. No es el dinero acumulado lo que confiere poder, sino la manera en que se ejerce y se gestiona. Así, la verdadera autoridad económica se construye en silencio, mediante inversiones estratégicas, educación constante y protección meticulosa de los activos, mientras el resto del mundo busca validación y atención. El estratega que comprende el poder silencioso actúa con discreción absoluta en su vida cotidiana, mientras camina por un supermercado, hace filas en el banco o interactúa con otras personas. Nadie debe percibir el alcance de su control ni la magnitud de su influencia. La verdadera fuerza reside en la invisibilidad, en la independencia que no puede ser amenazada, en la riqueza que no puede medirse y en la paz que no puede comprarse. Por detrás de las puertas cerradas, este constructor silencioso orquesta su propia dinastía, invierte en activos, aprende constantemente, protege y amplía su imperio mientras otros se exponen buscando aplausos y reconocimiento efímero. Cada acción discreta y cada decisión estratégica actúan como ladrillos invisibles que fortalecen un legado duradero, y las lecciones de Maquiavelo indican que cuanto más elevado es el poder, menor debe ser su visibilidad ante los ojos del público, evitando la envidia y la resistencia que el reconocimiento prematuro puede generar. La maestría del poder oculto también reside en la construcción de una percepción controlada. El verdadero estratega combina humildad aparente con autoridad real. Mientras el mundo observa solo la fachada de la sencillez, el constructor silencioso mantiene su imperio en expansión, con finanzas discretas, hábitos disciplinados y logros que nadie aplaude públicamente. La riqueza no se muestra, se orquesta. Cada hábito, cada inversión y cada estrategia forman rituales invisibles que diferencian a los ricos disciplinados de los inquietos, asegurando que el tiempo, la paz y el anonimato sean protegidos con la misma ferocidad que los activos financieros. La verdadera moneda del poder no es el dinero, sino la independencia, la seguridad y la capacidad de maniobrar sin interferencias externas, construyendo una soberanía silenciosa que nadie puede medir ni desafiar. Cuanto menos se sepa del alcance de este imperio, más fuerte y seguro será su reinado. Finalmente, la lección culminante de Maquiavelo en esta exploración es que el lujo, la ostentación y el espectáculo son solo señuelos. El verdadero tesoro reside en la soberanía silenciosa y en la fortaleza invisible que se construye a puertas cerradas. Cada acción estratégica, cada inversión discreta y cada hábito disciplinado actúan como cimientos de un imperio que se expande sin ser notado, asegurando que la riqueza y el poder se mantengan inalterables ante la codicia ajena. Aquellos que comprenden esta filosofía protegen su tiempo, su paz y su anonimato, y saben que la fortuna favorece a quienes la entienden y la ejercen con maestría. Si esta visión resonó contigo, no te detengas aquí, suscríbete, comenta, comparte y continúa aprendiendo, porque cada lección es una ley maquiavélica que enseña a comandar la riqueza, a multiplicarla y a convertirla en un legado que permanece invisible, pero absolutamente sólido.